Continuamos nuestro libro, nuestro estudio del libro de Efesios. Usted sabe, mi hermano, que esta carta fue escrita a creyentes. El mensaje está dirigido a creyentes. A veces nosotros usamos este pasaje solo para los no creyentes cuando es para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Dios es recordarnos de dónde nos sacó y cómo nos sacó. Porque Dios quiere que los hijos vivamos honrando y alabando a Dios por toda la eternidad. Amén. Si tú y yo hemos sido salvos, ¿cuántos hemos sido salvos? Levante la mano. Si hemos sido salvos, mi hermano, es para honrar a Dios, para vivir una vida de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Notan, mis hermanos, de muerte a vida. Si hay algo que nuestro buen Dios no quiere que olvidemos, aquellos que somos de Cristo, es que hubo un día en el cual nosotros pasamos de muerte a vida. Estábamos aquí en el reino del pecado, la muerte y Satanás, y fuimos trasladados al reino de la vida, al reino de Cristo, al reino de la santidad. No se olvide. Amén. No se olvide. Un día pasamos de muerte a vida. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso pasó con nosotros. Ese cambio de estado, mi hermano, de muerte espiritual. Aquí estábamos muertos espiritualmente hablando, aun cuando físicamente estábamos vivos. Ese cambio de estado de muerte espiritual a vida espiritual, en la Biblia lo llama salvación. En la Biblia se le llama salvación. Cuando tú y mi hermano fuimos trasladados de este reino de muerte espiritual y fuimos trasladados al reino de la vida espiritual, ese cambio se llama salvación. Fuimos salvados. Juan capítulo 11 nos provee una excelente analogía que nos ayudará a entender mejor lo que pasó en nuestras vidas. Este pasaje relata la resurrección de Lázaro, uno de los amigos del Señor Jesús. Lázaro estaba enfermo y sus hermanas mandan llamar al Señor Jesús. Versículo 3. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Jesús intencionalmente retrasó su llegada. Jesús realmente quería que Lázaro muriera. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y Lázaro murió. Habían pasado ya 4 días cuando Jesús se hizo presente. Versículo 17. Y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Marta le reclamó al Señor Jesús. Versículo 21. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella habla en tiempo pasado. Marta creía que Jesús tenía el poder para sanar, pero no el poder para resucitar. Era imposible para Marta que Jesús pudiera levantarlo de entre los muertos. Incluso cuando el Señor Jesús le dijo que Él lo iba a resucitar, Marta solo pensó en la resurrección futura. Versículo 24. Yo sé, le dijo Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta le dijo al Señor Jesús,
Señor, versículo 40, hiede ya, porque es de 4 días y está oliendo feo. Jesús ya tiene 4 días allí en el sepulcro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Finalmente llegó el momento más esperado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora nota, mi hermano, el Señor Jesús le dijo a Lázaro que se levantara de entre los muertos. ¿Sabes lo que es eso? Un muerto es un muerto, no hace nada. Carece de voluntad, no tiene poder alguno. ¿Has ido a un cementerio? ¿Alguna vez has ido a un entierro? ¿Alguna vez has estado en un velorio? ¿En algún momento se te ha dado la gana de María, ven fuera? María, ven fuera. Ganas no me han dado de intentarlo. Pero eso no se puede. Me van a decir, oiga, pastor, usted está loco. El muerto está muerto. El muerto está incapacitado, no tiene poder alguno. Pero el Señor Jesús le está dando una orden a Lázaro. Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó con Lázaro? Juan nos dice, versículo 44, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. La pregunta que surge es, ¿cómo alguien que estaba muerto pasó a tener vida? ¿Cómo alguien que estaba muerto pasó a tener vida? La clave está en Jesús. Él mismo había dicho en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús hizo posible lo imposible. Quiero decirte algo con mucha firmeza, mi hermano. El milagro que hizo Jesús, que Jesús hizo con Lázaro, es igual al milagro de la salvación que ocurrió en nuestras vidas. Es igual, mi hermano. Es igual. El apóstol Pablo nos dijo que todo el mundo se encontraba en Efesios 2:1, muerto en vuestros delitos y pecados. Cuando tú y yo nos encontrábamos en este reino, en el reino de la muerte, del pecado y Satanás, estábamos nosotros muertos espiritualmente, incapacitados para buscar a Dios. Aquí estábamos esclavizados a Satanás, al mundo, a nuestra naturaleza de pecado. No teníamos amistad con el Creador. No queríamos adorarlo a Él, adorábamos otros dioses. Ni mucho menos queríamos servirle. Y lo que es peor, en este reino estábamos camino a la condenación eterna. Era tal nuestra falta de esperanza que Pablo nos compara con un hombre que está muerto. Y un muerto no puede salvarse a sí mismo. Necesitábamos de alguien con mayor poder a nosotros que nos salvara. Y ese alguien llegó. Versículos 4 y 5. Pero Dios, aún estando nosotros muertos, nos dio vida. Estando nosotros muertos espiritualmente, nos dio vida espiritual. Dios nos trasladó al reino de la vida, al reino de Cristo, al reino de la santidad. Amén. Dios nos buscó y nos salvó.
En los versículos 4 al 10 de este capítulo 2 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo va a hacer un resumen de nuestra salvación. Un resumen de aquel momento en que pasamos de muerte a vida, de muerte a vida. El apóstol nos va a mostrar los 5 puntos esenciales de nuestra salvación. Hoy vamos a ver 2, no nos da el tiempo para ver todo hoy día. 1, en primer lugar, la iniciativa de la salvación. Lo primero que vamos a ver, mi hermano, es la iniciativa de la salvación. ¿Quién toma la iniciativa de nuestra salvación? No somos nosotros. Nosotros estábamos incapacitados para buscar a Dios en este reino. Ni tú ni yo teníamos el poder para salir de aquí. Ni siquiera queríamos salir de aquí. Amábamos el pecado, amábamos las tinieblas. ¿Notas, mi hermano? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin poder reconciliarnos con Dios en nuestras fuerzas. Sin embargo, el apóstol Pablo va a escribir las 2 palabras más hermosas del Nuevo Testamento. Pero Dios. Pero Dios. Son las 2 palabras que muestran que quien tomó la iniciativa para suministrar el poder para la salvación de todos aquellos que somos creyentes. Dios, Dios. Pero ¿sabes qué? A mí me sorprende mucho por qué Dios lo hizo. ¿Por qué Dios nos sacó de este reino de la muerte y nos trasladó al reino de la vida? ¿Por qué? Si nosotros le ofendimos. Pero Dios nos buscó. Eso es lo que me sorprende. Dios actuó para revertir nuestra condición de pecaminosidad. Pero Dios apunta a la única solución concebible a la necesidad del hombre. Solo Dios podía salvarnos. Esa era la única solución concebible, pero también era la solución menos probable. ¿Por qué? Porque fue la justicia de Dios la que ofendimos y por lo tanto éramos hijos de ira. Nosotros no podíamos esperar algo de Dios sino su condenación. Cuando tú ofendes a alguien, no hay nada que podamos hacer para obligarlo a que nos perdone. ¿Has ofendido a alguien en algún momento? Y tú le puedes decir a esa persona que ofendiste, oye, perdóname, ¿no? O te obligo a que me perdones, por favor. No, no puedes, no puedes. Es derecho de la otra persona el perdonarte, pero no es tu obligación exigirle que te perdone. Pero fue el mismo Dios quien tomó la iniciativa voluntaria de perdonarnos. Amén. Amén. Mi hermano, eso es maravilloso. Eso es algo sorprendente. Como alguien a quien tú has ofendido te busca para perdonarte. Toma la iniciativa de salvarte. 3, ¿qué lo impulsó? 2, ¿qué lo impulsó? La motivación de la salvación. Mi hermano, uno se sorprende y nos quedamos maravillados que el Dios a quien decidimos ofender decidiera buscarnos con el objetivo de perdonar nuestra ofensa. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué lo motivó? ¿Qué motivó a Dios buscarnos para salvarnos? El apóstol Pablo nos dice que fueron 3 cosas que motivaron a Dios nuestra salvación, para que nos salve. 1, su misericordia. Su misericordia. Mira lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia es un rasgo del carácter de Dios que lo lleva a tener compasión por el necesitado. Al margen de sus méritos,
La palabra misericordia viene de dos palabras latinas, miser, que significa miseria, y cordis, que significa corazón. ¿Qué significa esta palabra? Significa poner el corazón por el que está en miseria. Poner tu corazón por el que está en miseria. En este caso, Dios puso su corazón por aquellos que nos encontrábamos en miseria espiritual. Nosotros no solemos amar con misericordia, ¿sí o no? Nos repugnan las miserias de los demás. Cuando descubrimos los defectos y pecados de alguien, tendemos a apartarnos de esa persona, ¿sí o no? Cuando vemos a alguien que está en miseria, en pobreza, que huele feo, ¿qué hacemos nosotros? Nos corremos, nos alejamos. Así es. ¿Recuerdas la parábola del buen samaritano? Cuando ese hombre estaba herido, la gente pasó de largo, el sacerdote, el levita, pasaron de largo. Vieron la necesidad y se dieron media vuelta y se siguieron. Vieron la miseria de ese hombre y se fueron. Así es, somos los seres humanos. Tendemos a apartarnos de las personas cuando éstas se encuentran en miseria, pero Dios no. Dios no. Dios se acercó a nosotros a pesar de nuestras miserias, y por ser rico en misericordia, Dios no nos trató de la manera que merecíamos ser tratados. Nosotros merecíamos ser castigados por habernos rebelado contra nuestro Creador. Pero nuestro Creador, que es rico en misericordia, decidió no aplicar ese castigo que nosotros merecíamos, sino que lo aplicó ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Ese castigo que tú y yo debimos haber recibido, Dios tomó la decisión de no aplicarlo a nuestra vida. Por misericordia. Y lo aplicó al Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dos, ¿sabes cuál es lo segundo? No solo su misericordia motivó a Dios para salvarnos, para trasladarnos del reino de la muerte al reino de la vida. También está su amor. Su amor. Pablo agrega, por su gran amor con que nos amó. Lo segundo que llevó a Dios a salvarnos fue lo grande de su amor para con nosotros. Su amor es grande porque Dios es la fuente del amor. Su naturaleza es amor. Y el amor de Dios está escrito en el Nuevo Testamento con la palabra griega ágape, que significa buscar el bien del otro sin esperar recibir nada a cambio. Buscar el bien del otro sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Dios solo busca dar para la necesidad de la otra persona. Eso es el amor de Dios. No espera recibir nada a cambio.
Ni siquiera Dios pone condiciones. El amor de Dios es incondicional. Dios, cuando nos amó, buscó nuestro bien, aun cuando eso le costara a Él perder a su propio hijo. Eso es amor. La mejor descripción del amor está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Eso es amor. Amor es ágape, es dar sin esperar nada a cambio. Y ese amor es solo de Dios. Por naturaleza, el amor humano, ¿cómo es? Es egoísta, condicionado. Amamos a los que nos aman. ¿Sí o no? Amamos a los que nos aman. Amamos a las personas que no son amables a nosotros o que nos ofrecen algún beneficio. Oye, si tú me vas a dar algo, te amo. Pero Dios no ama así. Dios se preocupa por el bienestar del otro sin poner ninguna condición, sin importar si la otra persona lo ame o no, sin importar si la otra persona se porta bien o se porta mal. La máxima expresión del amor de Dios, ¿cuál es? Es el sacrificio. Es decir, el estar dispuestos a dar nuestra vida por amor a otros. Esa es la máxima expresión del amor, el sacrificio. Cuando tú pones tu vida por otro. Esta es pues la forma en que Jesús nos amó. Así nos amó el Señor. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También, mira, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Somos salvos gracias a que Dios nos amó con amor sacrificial. Es decir, Dios estuvo dispuesto a recibir el castigo que nosotros debíamos haber recibido. Eso es amor sacrificial. Jesús nos amó con sacrificio. Él dijo, ese castigo que es para los hombres, Dios, no lo ejecutes con ellos, ejecútalo conmigo. El castigo tenía que ejecutarse. Alguien tenía que pagar por nuestra rebelión. No podíamos quedar impunes. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. La paga del pecado es muerte. Teníamos que morir. Alguien tenía que morir. Nosotros lo merecíamos. Pero Cristo dijo, yo tomo tu lugar. Yo tomo el lugar de la humanidad. Y murió en la cruz. Y recibió todo el castigo que nosotros debimos haber recibido. Eso es amor en la Biblia, cuando tú pones tu vida por los demás. Y así es como debemos amar a los demás nosotros, los hijos de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Por eso Jesús dijo en Lucas 6:27 al 32, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. ¿Alguna vez tú has orado por esa persona que te abandonó y te dejó con 5 hijos? ¿Alguna vez has orado por aquella persona que abusó de ti? ¿O te maltrató? ¿Lo has bendecido?
¿Lo has amado? Al que calumnió, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Así nos amó Dios. Nosotros éramos sus enemigos. Nosotros éramos quienes aborrecíamos a Dios. Nosotros éramos quienes maldecíamos a Dios. Nosotros éramos quienes calumniábamos a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Buscó nuestro bien. Y sin esperar que nosotros cambiáramos de actitud, nos perdonó. Sin esperar que nosotros cambiáramos de actitud. ¿Sabes qué hizo Dios? Nos perdonó. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 3, ¿sabes qué es la tercera cosa que motivó a Dios a salvarnos? Su gracia. Su gracia. El apóstol Pablo coloca el tercer elemento que sirvió de motivación a nuestro Dios para nuestra salvación. Entre paréntesis en el versículo 5, por gracia sois salvos. Si la misericordia significa que no recibimos el castigo que nos merecíamos, la gracia significa que recibimos la salvación que no merecíamos. En la misericordia no recibimos el castigo. En la gracia recibimos la salvación que no merecíamos. La palabra gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición, regalo que te doy sin que lo merezcas. La gracia significa que Dios nos escogió para bendecirnos con la salvación en lugar de condenarnos a pesar de que no lo merecíamos. La salvación jamás podríamos ganarla ni merecerla, mi hermano, jamás. Pero Dios nos la concedió gratuitamente por su bondad, por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ¿están acá? No olvides esto. La gracia siempre será más grande que nuestro pecado. Amén. La gracia será siempre más grande que nuestro pecado. Por eso la gracia es un regalo pero muy valioso. La necesitamos porque no podemos ganarnos el perdón por nuestros propios méritos. Cuando tú y yo estábamos aquí en el reino de la muerte, Satanás en el reino del pecado, tú y yo no podíamos hacer nada para ganarnos la salvación, la aprobación de Dios. No podíamos. Cualquier cosa, cualquier bondad hecha aquí en este reino para Dios era como trapo de inmundicia. Isaías. No me sigue el PowerPoint. Isaías 64:6. Amén. Cualquier acto de bondad que tú y yo hubiéramos hecho aquí no hubiera servido para nada. Cualquier obra buena era como trapo de inmundicia para delante de Dios, por causa del pecado, por la presencia del pecado en nuestra vida. De ahí que la salvación es de Jehová. Salmo 3:8.
De ahí que la salvación es de Jehová. Y es por pura gracia. Es por pura gracia. Es un regalo que nos abrió las puertas a la vida eterna. La gracia de Dios nos colocó en el reino de Cristo, la santidad y la vida. La gracia de Dios, mira, estábamos aquí en el reino del pecado. En el reino de... Son tres. En el reino del pecado, en el reino de la muerte y en el reino de Satanás. Y la gracia de Dios nos trasladó ¿a dónde? Al reino de la vida, al reino de Cristo, al reino de la santidad. Aquí nos trasladó. ¿Notas, mi hermano? Así que aquí ya el pecado, en este reino, mi hermano, ya el pecado no nos domina. Pero no debemos olvidar algo muy importante. En este reino, mi hermano, si fuimos salvos por gracia, en este reino tenemos que seguir viviendo en la gracia de Dios. La salvación, mi hermano, no solamente es, la gracia no solamente es favor inmerecido. La gracia también, ¿qué cosa es? Capacidad, fortaleza para. Aquí también debemos seguir viviendo en la gracia de Dios, dependiendo de la gracia de Dios. Aquí, mi hermano, cuando tú y yo estábamos aquí, tú y yo hicimos algo para contribuir a la salvación de Dios. No podíamos hacer nada. Nada de lo que tú y yo hiciéramos contribuyó a la salvación, porque la salvación es solo de Dios. Y cuando fuimos trasladados al reino de Dios, donde hoy estamos aquí, en este reino tenemos que hacer algo ahora para agradar a Dios y vivir agradando a Dios. No. Así como no hicimos nada para salvarnos, aquí tampoco tenemos que hacer nada para vivir la vida cristiana. Tenemos que depender enteramente de Dios, de la gracia de Dios. En este reino, mi hermano, tú y yo no podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios, en la gracia de Dios. Nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo. ¿Recuerdas lo que Pablo le dijo a Timoteo? Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Mira lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, sé fuerte, pero esa fuerza no es tuya. Esa fuerza la vas a encontrar ¿dónde? 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 Caray, saco mi correa. ¿Dónde encontramos esa gracia de Dios? En Cristo Jesús. Pero ahí está, mi hermano. Esa gracia la vamos a encontrar en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en Cristo. Mantenernos cerca de Cristo. Y Cristo nos va a dar todos los días. Si permanecemos en Cristo todos los días, Dios nos va a dar todos los días de su gracia, esa gracia que nos salvó, pero ahora esa gracia nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Amén? ¿Amén o no? Dale un fuerte aplauso al Señor.
Uno, ¿quién tomó la iniciativa de nuestra salvación? Dios. Dos, ¿qué motivó a Dios salvarnos de la condenación eterna? Su misericordia, la grandeza de su amor, su gracia inmerecida. Mi hermano, por eso yo les digo, ¿qué deben traer los domingos? Una Biblia, porque ahora vamos a traer siempre la Biblia en físico. Voy a motivarles. ¿Amén? A traer la Biblia en físico. Porque cuando traen la Biblia en el celular, empiezan a ver Facebook. Entonces, o a atender llamadas. Yo no quiero eso. Yo quiero que traigan su Biblia en físico. ¿Amén? Y van a traer su cuaderno para anotar, porque cuando no anotas no aprendemos. Y cuando tú aprendes y lo aplicas a tu corazón, tú vas a seguir creciendo en tu vida espiritual. ¿Amén? ¿Amén o no? Muy bien, oremos al Señor, oremos a Dios. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.